Bienvenidos a JG Te Responde, un espacio para tus preguntas. Esta semana compartimos más preguntas y sus respuestas y así seguir disfrutando de la palabra de Dios en tu casa. Un nuevo día comienza y Dios tiene respuestas para tu vida. ¿Estás preparado? Te quería hacer una pregunta. ¿Dónde se posiciona la iglesia en el plano espiritual? Muchas gracias. Bien, como te decía, vamos al pasaje directamente para aprovechar bien estos 5 minutos. Efesios capítulo 3, versos 10 y 11. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en el Mesías Jesús, nuestro Señor. Esto es muy fuerte, porque acá hay muchos elementos que tenemos que conectar entre lo que ya estuve enseñando de la dimensión tierra, las regiones celestes y los lugares celestiales. Ahora, la palabra dice que Dios utiliza, ¿sí?, a la iglesia, pero quiero darte el punto número 1. Dios da a conocer la profundidad espiritual en la que debemos aprender a vivir. Esto es muy fuerte, porque este primer punto nos hace entender cómo continúa el desarrollo del pasaje. Ahora bien, Dios tiene un plan y es perfecto y utiliza algo que era inexistente antes de la venida del Señor Jesús, antes de su muerte, antes de su ascenso y antes del derramamiento de su Espíritu Santo. Allí surge la iglesia, que es su cuerpo, es lo que dice la palabra. Y vamos a verlo en un instante eso, pero el punto central es que vos y yo pertenecemos a esto que Dios utiliza o quiere utilizar para hacer algo con esta región celeste donde habita, donde se mueve, donde se manifiesta las fuerzas espirituales de maldad. Y la palabra dice que Él utiliza a la iglesia para revelar la sabiduría. Eso también es lo que Jesús hizo, avergonzó a las fuerzas espirituales de maldad. Entonces, tu posición debe estar en los lugares celestiales, adorando al Señor en cada instante. La lucha espiritual no se ve a simple vista, pero está en juego tu vida. Conozcamos junto a JG las armas que traerán la victoria de Dios sobre toda circunstancia. Hola, buenas noches JG, muchas gracias por este espacio. Quería preguntarte, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos ha escogido? Muchas gracias. Entonces el punto número 2. Dios elige a la iglesia, a sus hijos, a los redimidos, para batallar contra las fuerzas espirituales de maldad. Dios utiliza a la iglesia para confrontar esas fuerzas de maldad. Él ha derramado poder sobre cada uno de nosotros y el pasaje es oscuro, pero comienza a aclararse cuando uno entiende que esas regiones celestes están limitadas y cuando uno sale de la dimensión tierra, es decir, de los problemas de todos los días, de intentar resolverlo, de luchar contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus hijos, contra tu nieto, contra el mundo, y cuando pones tu vista en Él, cuando subís y avanzás y creces espiritualmente y discernís las fuerzas espirituales de maldad y apuntás los cañones, los misiles
que Dios te ha dado contra toda fuerza del enemigo, entonces tenés victoria. Eso es lo que está escrito en este pasaje. Y la sabiduría de Dios comienza a reposar sobre tu vida. Ahora vamos a refrescar lo que la palabra de Dios dice para hacer conexión entre los pensamientos que estábamos desarrollando y lo que la fuerza de la palabra de Dios evidencia. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en el Mesías Jesús nuestro Señor. ¿Lo conectaste? ¿Te das cuenta que Dios está contando con su presencia en vos para hacer algo sobrenatural que afecte las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes? Bien, punto número 3. La posición de Jesús gloriosa es eterna. Esto es muy fuerte. No es algo que, bueno, sí, qué sé yo. Hemos minimizado tantas veces el sacrificio de Jesús en la cruz. En síntesis, como decía el pasaje, el fin de todo esto es el propósito que Jesús tuvo en la cruz, avergonzando a las fuerzas espirituales de maldad. Entonces, mi amigo, mi amiga, ahora nosotros somos los que tenemos la autoridad sobre toda fuerza del enemigo. No te dejes más golpear por las circunstancias y mucho menos abras puertas espirituales al mundo de maldad, porque este pasaje, como tantos otros de la palabra, y como vamos a seguir desarrollando esto que es violencia en los aires, nosotros tenemos la autoridad para poder manifestarla de manera visible contra esas potestades y autoridades del mundo de maldad que quieren destruir al ser humano. Recordad que Satanás vino a robar, a matar y a destruir, y no hay piedad ni misericordia en él, porque esos atributos son de Dios y no de Satanás. Así que andá con los botines de punta, cerrá primero todas tus puertas, ¿sí? Ponete bajo la autoridad de Dios y, como dice Santiago, sometete a Dios, resistí al diablo y, ¿sabes? El diablo va a huir. Bueno, espero que esto te ayude y seas un guerrero exitoso. Qué bueno que nos acompañaste hasta el final y hayas disfrutado este tiempo. Podés ver este mensaje, seminarios, talleres, conferencias y mucho más en la cuenta oficial en YouTube de Jorge Goldstein. Suscríbete, haz clic en la campanita de notificaciones y descubrí todo lo que tenemos para vos. Dios te bendiga.